Caso real en Oaxaca. Durante 18 años, la esclava escuchó gritos de detrás de una puerta. 1862. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Caso real en Oaxaca. Durante 18 años, la esclava escuchó gritos de detrás de una puerta. 1862. Capítulo 1. La casa con el cuarto prohibido. En la ciudad de Oaxaca, en una casa colonial grande y elegante en la calle de Independencia, vivía una mujer de 30 años llamada Catalina Núñez. No era la dueña de la casa, aunque pasaba más tiempo en ella que cualquier otra persona. Era la esclava doméstica principal, responsable de la limpieza, la cocina y el mantenimiento de cada rincón de la propiedad. Catalina había nacido en esclavitud en 1832, hija de una mujer esclava llamada Rosa, que había trabajado para la misma familia. Cuando Rosa murió de fiebre, cuando Catalina tenía solo 8 años, la niña simplemente continuó en el mismo rol, heredando las deudas y obligaciones de su madre como si fueran propias. La casa pertenecía a la familia Velasco. Don Bernardo Velasco era un comerciante rico de 62 años, conocido en la ciudad por su severidad y su crueldad hacia aquellos que trabajaban para él. Su esposa, doña Mariana, era una mujer de 58 años, fría y distante, que rara vez hablaba con los sirvientes, excepto para dar órdenes o expresar disgusto por errores percibidos. La casa era hermosa en su arquitectura, 3 pisos de piedra y adobe, con un patio central lleno de flores, techos altos con vigas de madera labrada y ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol. Pero había algo inquietante en la atmósfera de la casa, algo que Catalina había sentido desde niña, pero nunca había podido nombrar completamente. Era el cuarto. El cuarto estaba ubicado al final de un corredor largo, en el segundo piso de la casa. Era el último cuarto antes de llegar a una pared en blanco, escondido de la vista de la escalera principal. La puerta era de madera pesada, reforzada con bandas de hierro, y tenía 3 cerraduras diferentes. Las llaves de esas cerraduras nunca salían de la posesión de doña Mariana. Catalina había recibido instrucciones muy claras sobre el cuarto desde su primer día de trabajo serio en la casa, cuando tenía apenas 10 años. «Limpiarás todas las habitaciones de esta casa», le había dicho doña Mariana, su voz fría y precisa. «Todos los pisos, todas las ventanas, cada rincón, excepto ese cuarto al final del corredor del segundo piso. Ese cuarto nunca debe ser tocado por ti, nunca debe ser abierto por ti, ni siquiera debes acercarte a la puerta». «¿Por qué, señora?», había preguntado Catalina con la inocencia de una niña. El rostro de doña Mariana se había endurecido. «Porque yo lo digo. Y si alguna vez desobedeces esta orden, si alguna vez intentas abrir ese cuarto o incluso mirar demasiado de cerca a la puerta, serás castigada de formas que no puedes ni imaginar. ¿Entiendes?». Catalina había asentido rápidamente, asustada por la intensidad en los ojos de doña Mariana. Durante los siguientes 20 años, Catalina había obedecido esta orden al pie de la letra. Cada día limpiaba la casa de arriba a abajo.
Barría los pisos de todos los cuartos, lavaba las ventanas, sacudía el polvo de los muebles. Pero cuando llegaba al segundo piso y comenzaba a limpiar el corredor, se detenía a varios metros de distancia del cuarto prohibido. Ni siquiera barría directamente frente a la puerta. Mantenía su distancia, trabajando rápidamente para terminar el corredor y poder alejarse, porque había algo aterrador en ese cuarto. No solo porque estaba prohibido, sino por los sonidos que venían de él. Al principio, cuando Catalina tenía 10 u 11 años, los sonidos habían sido sutiles, raspados ocasionales, golpes suaves, sonidos que podían ser explicados como el viento, o la madera de la casa asentándose, o ratones en las paredes. Pero con el tiempo, los sonidos se habían vuelto imposibles de ignorar, y mucho más difíciles de explicar. Había llantos, débiles, distantes, pero inconfundiblemente llantos, como de bebés o niños pequeños. A veces eran solo gemidos bajos, otras veces eran gritos agudos que se cortaban abruptamente, como si alguien hubiera puesto una mano sobre una boca. Había golpes en la puerta, no golpes de ratones o de madera crujiendo, eran golpes deliberados, como pequeños puños golpeando contra la madera desde el interior, y había voces tan débiles que Catalina a veces se preguntaba si las estaba imaginando, pero estaban allí, voces pequeñas, asustadas, rogando. «Por favor», susurraban, «tengo hambre, por favor». La primera vez que Catalina escuchó claramente estas palabras tenía 12 años. Estaba limpiando el corredor, manteniendo su distancia habitual del cuarto prohibido, cuando escuchó la voz. Era la voz de un niño pequeño, tal vez de 4 o 5 años. «Por favor», decía la voz, débil pero clara. «Tengo hambre, tengo frío. Por favor, déjame salir». Catalina se había congelado, su corazón latiendo fuerte. Había realmente un niño en ese cuarto, un niño encerrado, pasando hambre. Había corrido escaleras abajo, buscando a doña Mariana. La encontró en el salón, bordando. «Señora», había dicho Catalina sin aliento, «escuché, en el cuarto del segundo piso, escuché a un niño, suena como si estuviera pidiendo comida». Doña Mariana había levantado la vista lentamente, sus ojos estrechándose. «¿Qué cuarto?» «El cuarto que no debo abrir, el cuarto al final del corredor. Escuché a un niño llamando desde adentro». «No escuchaste nada», había dicho doña Mariana con frialdad. «Estás imaginando cosas, o estás mintiendo. De cualquier manera no aprecio que inventes historias». «Pero señora, yo realmente escuché». «¡Silencio!», había gritado doña Mariana, levantándose de su silla. «No hay niño en ese cuarto. Es un almacén, solo un almacén donde guardamos cosas viejas que no necesitamos. Los sonidos que escuchas son de ratas. Nada más. Y si vuelves a mencionar este tema, si vuelves a inventar estas historias ridículas, te castigaré severamente. ¿Está claro?» «Sí, señora», había susurrado Catalina, lágrimas formándose en sus ojos. «Ahora vuelve a tu trabajo, y nunca más hables de ese cuarto». Catalina había vuelto a su trabajo, pero su mente seguía dando vueltas. Sabía lo que había escuchado. No había sido su imaginación, no habían sido ratas. Había sido la voz de un niño real, suplicando por ayuda. Pero doña Mariana había dejado muy claro que el tema no estaba abierto a discusión, y Catalina, solo una niña de 12 años, esclava sin derechos ni voz, no tenía poder para hacer nada al respecto. Así que había continuado su trabajo, limpiando la casa día tras día, pasando por el cuarto prohibido con el corazón acelerado, escuchando los sonidos que no se le permitía reconocer. Y con cada año que pasaba, los sonidos se volvían más frecuentes, más desesperados, más imposibles de ignorar. Pero Catalina
Había aprendido a guardar silencio. Había aprendido que hacer preguntas o expresar preocupaciones solo traía castigo. Había aprendido que en la casa de los Velasco algunas cosas simplemente no debían ser mencionadas, y el cuarto al final del corredor era una de esas cosas. Capítulo 2. Los sonidos que no podían ser mencionados. Los años pasaban, y Catalina crecía de una niña a una mujer joven, y los sonidos del cuarto prohibido continuaban. No cada día, pero con suficiente frecuencia que se volvieron parte del horror regular de su existencia en la casa Velasco. El patrón era siempre el mismo, y con el tiempo Catalina aprendió a reconocer las etapas. Primero, habría silencio en el cuarto durante semanas o incluso meses. Luego, de repente, escucharía los primeros signos, raspados suaves, movimientos. Sabía que significaba que un nuevo niño había sido encerrado allí. Los primeros días después de que un niño era encerrado eran siempre los peores. Los llantos eran fuertes, frenéticos. Los golpes en la puerta eran constantes. El niño, quien fuera que fuera, aún tenía esperanza. Aún creía que alguien vendría, que alguien lo salvaría. ¡Mamá!, escuchaba Catalina gritar a los niños. «¡Mamá, ven por mí! ¡Tengo miedo!». Rompía el corazón de Catalina cada vez, porque sabía que las madres de estos niños probablemente ni siquiera sabían dónde estaban sus bebés. Probablemente les habían dicho que los niños habían muerto al nacer, o poco después. Nunca sabrían que sus hijos habían sobrevivido solo para ser encerrados en una prisión de piedra y dejados morir lentamente. Después de algunos días, los llantos comenzarían a cambiar. Se volverían más débiles, más desesperados, los golpes serían menos frecuentes, y las voces, cuando las escuchaba Catalina, se volverían más ásperas, como si las gargantas de los niños estuvieran secas de llorar sin agua. «¡Agua!», rogaban las voces. «¡Por favor, agua! Tengo tanta sed». Catalina a veces se paraba fuera de su propio cuarto por la noche, sosteniendo un vaso de agua, sabiendo que a solo metros de distancia había un niño muriendo de sed. Y no podía hacer nada. Si intentaba acercarse al cuarto prohibido, sería castigada. Si intentaba dar comida o agua, sería descubierta. Todo lo que podía hacer era escuchar, y escuchar era su propia forma de tortura. Después de una semana, tal vez 2, si el niño era particularmente resistente, los sonidos se volverían aún más débiles. Ya no habría golpes, solo gemidos ocasionales, respiración laboriosa. Y luego, eventualmente, silencio. El silencio significaba que el niño había muerto, y con el silencio venía el olor dulce y enfermizo de la descomposición que llenaba el corredor durante días antes de desvanecerse gradualmente. Cada vez, Catalina se sentía morir un poco por dentro. Cada niño cuya muerte presenciaba sin poder evitar era otra carga en su alma, otro peso de culpa que llevaba, aunque sabía racionalmente que no era su culpa. Cuando Catalina tenía 16 años, los sonidos se volvieron particularmente intensos durante varias semanas. Había llantos constantes, casi cada vez que pasaba por el corredor. Los golpes en la puerta eran frenéticos, y las voces, aunque débiles, eran claras. «Ayuda», escuchaba Catalina. «Por favor, ayuda, me duele, tengo hambre». Era la voz de un niño, definitivamente, tal vez de 6 o 7 años, y sonaba aterrado, desesperado. Catalina quería hacer algo. Cada fibra de su ser le gritaba que debía intentar ayudar a quien fuera que estuviera encerrado allí. Pero ¿qué podía hacer? No tenía las llaves, no tenía permiso para acercarse al cuarto, no tenía poder ni autoridad en esta casa, y había aprendido hacía mucho tiempo que intentar intervenir solo traería castigo para ella misma, y probablemente haría las cosas peor para quien estuviera en el cuarto. Una noche,
Después de que los sonidos habían sido particularmente angustiantes durante todo el día, Catalina no pudo más. Esperó hasta que don Bernardo y doña Mariana se habían ido a dormir, y luego subió silenciosamente al segundo piso. Se acercó al cuarto prohibido más cerca de lo que había estado en años. Presionó su oreja contra la puerta de madera pesada, escuchando. Al principio no escuchó nada, solo silencio, pero luego, apenas audible, escuchó respiración. Respiración laboriosa, como si alguien estuviera luchando por cada aliento. «¿Hola?», susurró Catalina suavemente, apenas más fuerte que un aliento. «¿Hay alguien ahí?». La respiración se detuvo por un momento. Luego, una voz pequeña, apenas un susurro, respondió. «¿Quién eres?». Era la voz de un niño, definitivamente un niño. Catalina sintió lágrimas llenando sus ojos. «Soy Catalina», susurró. «Trabajo en esta casa. ¿Quién eres tú?». «Tengo hambre», respondió la voz. «Por favor, ¿puedes darme comida?». «No puedo abrir la puerta», susurró Catalina, su voz quebrándose. «No tengo las llaves, pero voy a intentar conseguirte ayuda». «Por favor», rogó la voz. «Por favor, ayúdame. Está oscuro. Tengo miedo». «Voy a intentar», prometió Catalina. «Lo prometo». Luego escuchó pisadas. Alguien se acercaba. Rápidamente Catalina se alejó del cuarto y bajó las escaleras, su corazón latiendo fuerte. A la mañana siguiente, Catalina intentó hablar con don Bernardo. Sabía que probablemente sería inútil, pero tenía que intentarlo. Tenía que hacer algo. Lo encontró en su estudio, revisando libros de cuentas. Tocó la puerta tímidamente. «¿Qué quieres?», demandó don Bernardo sin levantar la vista. «Señor», comenzó Catalina, su voz temblando. «Tengo que preguntarle sobre el cuarto en el segundo piso. El cuarto que está siempre cerrado». Don Bernardo levantó la vista bruscamente, sus ojos estrechándose. «¿Qué hay de él?». «He escuchado sonidos viniendo de allí, sonidos como de un niño. Y anoche hablé con alguien a través de la puerta. Hay un niño encerrado allí, señor, un niño que tiene hambre y está asustado». Don Bernardo se puso de pie lentamente, su rostro poniéndose rojo de ira. «¿Cómo te atreves a desobedecer las órdenes de esta casa? Te dijeron que nunca te acercaras a ese cuarto». «Lo sé, señor, pero hay un niño». «No hay ningún niño», interrumpió don Bernardo. «Es un almacén. Los sonidos que escuchas son ratas. Y si vuelves a mencionar este tema, si vuelves a acercarte a ese cuarto, te haré azotar hasta que no puedas caminar. ¿Está claro?». «Pero, señor». «¡Está claro!», gritó don Bernardo. «Sí, señor», susurró Catalina, retrocediendo de la habitación. Esa noche, doña Mariana llamó a Catalina a su cuarto. «Mi esposo me dice que has estado haciendo preguntas sobre el cuarto prohibido, que incluso te acercaste a la puerta y trataste de hablar con alguien adentro». «Señora, escuché a un niño». «No hay niño», dijo doña Mariana con frialdad. «Y tu insistencia en esta fantasía me hace cuestionar si eres apta para trabajar en esta casa. Tal vez deberías ser vendida a otra familia, o tal vez deberías ser castigada tan severamente que aprendas de una vez por todas a obedecer sin cuestionar». El miedo recorrió a Catalina. Ser vendida significaría ser separada de lo poco familiar que tenía en el mundo, y el castigo en la casa Velasco era brutal. «Lo siento, señora», dijo Catalina rápidamente. «No volverá a pasar. Nunca más mencionaré el cuarto. Lo prometo». «Más te vale», respondió doña Mariana, «porque la próxima vez no habrá segunda oportunidad». Después de eso, Catalina no volvió a mencionar el cuarto en voz alta, pero seguía escuchando los sonidos, y durante las siguientes semanas los sonidos cambiaron. El niño cuya voz había escuchado comenzó a llorar menos. Sus llamados por ayuda se volvieron más débiles, y eventualmente se detuvieron por completo.
Un día, mientras limpiaba el corredor del segundo piso, Catalina notó algo diferente. Había un olor viniendo del cuarto prohibido, un olor dulce, enfermizo, el olor de la muerte. Catalina supo en ese momento que el niño había muerto. Quien fuera que había estado encerrado en ese cuarto, rogando por comida, por ayuda, por libertad, había muerto. Y no había nada que Catalina pudiera haber hecho para evitarlo. La culpa la consumía. Había escuchado a un niño suplicar por ayuda y no había podido hacer nada. Había prometido intentar ayudar, pero sus intentos solo habían resultado en amenazas y advertencias. El olor permaneció durante semanas, llenando el corredor con su dulzura nauseabunda. Eventualmente se desvaneció, pero Catalina nunca olvidó. Nunca olvidó que un niño había muerto detrás de esa puerta cerrada, solo, asustado, hambriento. Y no sería el último. Durante los siguientes años, el patrón se repetiría. Habría períodos de silencio del cuarto prohibido, a veces durante meses. Luego, de repente, los sonidos comenzarían de nuevo. Llantos, golpes, voces rogando por ayuda. Cada vez Catalina escuchaba, y cada vez, eventualmente, los sonidos se detendrían. El olor de la muerte regresaría brevemente, y luego habría silencio de nuevo. Catalina comenzó a llevar un registro mental. Contaba cuántas veces esto había sucedido, cuántas voces diferentes había escuchado a lo largo de los años. Para cuando cumplió 30 años en 1862, Catalina calculaba que había escuchado al menos 9 voces diferentes viniendo del cuarto prohibido. 9 niños diferentes que habían sido encerrados allí, que habían llorado y rogado y que eventualmente habían caído en silencio permanente. 9 muertes que había sido forzada a presenciar sin poder hacer nada. El peso de este conocimiento era casi insoportable. Catalina comenzó a tener pesadillas. Soñaba con niños atrapados en la oscuridad, llamándola, rogándole que los salvara. Despertaba llorando, sintiendo el peso de su impotencia, pero durante el día mantenía su rostro calmado. Hacía su trabajo, limpiaba la casa excepto el cuarto prohibido, cocinaba las comidas, servía a don Bernardo y doña Mariana, y nunca mencionaba el cuarto, porque había aprendido que el silencio era su única opción de supervivencia. Y aunque ese silencio la estaba matando lentamente por dentro, era lo único que podía hacer. Capítulo 3. Los años de silencio. Durante 18 años, desde que Catalina tenía 12 años hasta que cumplió 30, vivió con el horror del cuarto prohibido. 18 años de escuchar sonidos que no podía mencionar, de presenciar sufrimiento que no podía aliviar, de llevar el peso de un secreto terrible que no se le permitía compartir. Había otras sirvientas en la casa, trabajadoras que iban y venían. Algunas permanecían solo semanas o meses antes de ser despedidas o transferidas. Otras duraban años. Pero ninguna permanecía tanto tiempo como Catalina, y ninguna parecía escuchar lo que ella escuchaba del cuarto prohibido. O tal vez lo escuchaban, pero como Catalina, habían aprendido a no hablar de ello. Una sirvienta llamada Teresa trabajó en la casa durante 3 años, cuando Catalina tenía 23. Un día, mientras limpiaban juntas el segundo piso, Teresa se detuvo cerca del cuarto prohibido. ¿Escuchas eso?, preguntó Teresa, inclinando su cabeza. El corazón de Catalina se aceleró. Había sonidos esa semana, gemidos bajos que venían del cuarto, pero Catalina había aprendido hacía mucho tiempo a no reconocerlos. ¿Escuchar qué?, respondió Catalina cuidadosamente. Ese sonido, como un niño llorando. Viene de ese cuarto. Catalina sintió pánico elevándose en su pecho. Si Teresa comenzaba a hacer preguntas, si mencionaba los sonidos a don Bernardo o doña Mariana, habría consecuencias. No solo para Teresa, sino posiblemente para Catalina también.
por no haber advertido a la otra sirvienta de mantener silencio. «No hay nada allí», dijo Catalina con firmeza. «Es solo un almacén. Los sonidos son de ratas en las paredes. No debes acercarte a ese cuarto. Está prohibido para nosotras». «Pero suena exactamente como un niño». «No es un niño», interrumpió Catalina. «Y es mejor que no hables más de esto. Confía en mí, Teresa. No hagas preguntas sobre ese cuarto. Solo causará problemas para ti». Teresa miró a Catalina con confusión, pero algo en el tono urgente de Catalina la hizo asentir. «Está bien, no lo mencionaré». «Bien», dijo Catalina, «ahora terminemos de limpiar y alejémonos de aquí». Después de ese incidente, Catalina se aseguró de mantener a las otras sirvientas alejadas del segundo piso tanto como fuera posible. Si tenía que limpiar el corredor donde estaba el cuarto prohibido, lo hacía sola, rápidamente, cuando sabía que otros no estarían cerca. No era solo para protegerse a sí misma, también era para proteger a las otras sirvientas, porque Catalina sabía que la ignorancia era más segura que el conocimiento en la casa Velasco. Mientras menos supieran las otras sobre el cuarto prohibido, mejor. Don Bernardo y doña Mariana parecían satisfechos con el silencio de Catalina. Después de sus intentos tempranos de hacer preguntas, nunca más había mencionado el cuarto. Para todos los propósitos externos aceptaba la explicación oficial. Era un almacén, nada más. Pero doña Mariana, en particular, parecía vigilar a Catalina de cerca. A veces, Catalina sentía los ojos de la mujer mayor siguiéndola mientras trabajaba, como si doña Mariana estuviera esperando que Catalina cometiera un error, que revelara que sabía más de lo que debía. Catalina se volvió experta en ocultar sus reacciones. Cuando escuchaba los sonidos del cuarto prohibido, su rostro permanecía neutral. Cuando pasaba por el corredor y sentía el peso del horror que sabía que estaba ocurriendo detrás de esa puerta cerrada, mantenía sus pasos firmes y su expresión calmada. Pero por dentro estaba quebrándose. Cada nuevo ciclo de sonidos, cada nueva voz que escuchaba rogar por ayuda, cada nuevo silencio que significaba otra muerte, era otra grieta en su alma. Catalina comenzó a preguntarse quiénes eran estos niños, de dónde venían, por qué estaban siendo encerrados en ese cuarto, qué habían hecho para merecer tal destino, y comenzó a notar patrones. Los sonidos siempre comenzaban después de que doña Mariana hacía un viaje fuera de la ciudad, y siempre después de que una de las otras esclavas en la casa había dado a luz. La casa Velasco empleaba a varias esclavas, y algunas inevitablemente quedaban embarazadas, a menudo de don Bernardo o de otros hombres en posiciones de poder que visitaban la casa. Cuando estas mujeres daban a luz, los bebés generalmente eran tomados de ellas dentro de días u horas. «El bebé murió», le decían a las madres. «Fue muy débil, no sobrevivió». Pero Catalina comenzó a sospechar que no todos esos bebés realmente morían. Algunos de ellos, creía ella, terminaban en el cuarto prohibido. ¿Por qué? ¿Qué condición tenían que resultaba en ese destino horrible? Catalina no lo sabía, pero tenía sus sospechas. Había escuchado a doña Mariana hablar con otras mujeres ricas de la ciudad sobre la vergüenza de niños nacidos con defectos, niños con discapacidades físicas o mentales, niños que no eran perfectos según los estándares crueles de la época. Era eso. Eran estos niños los que habían nacido con alguna discapacidad o diferencia física, y en lugar de cuidarlos o darlos en adopción, eran simplemente encerrados en un cuarto y dejados morir. La idea era tan monstruosa que Catalina casi no podía procesarla, pero explicaría por qué los bebés de esclavas desaparecían. ¿Por qué el cuarto estaba tan vigilado? ¿Por qué se mantenía todo en secreto tan estricto? Si esto era verdad,
significaba que don Bernardo y doña Mariana no eran solo crueles, eran asesinos. Asesinos sistemáticos de niños inocentes, cuyo único crimen era haber nacido diferentes. Catalina quería creer que estaba equivocada, que sus sospechas eran producto de años de miedo y ansiedad. Pero en el fondo de su corazón sabía que probablemente tenía razón. Y eso la hacía cómplice, ¿no? Sabía lo que estaba sucediendo, o al menos sospechaba fuertemente, y no hacía nada para detenerlo. ¿No la hacía eso responsable también? ¿Pero qué podía hacer? Era una esclava sin derechos, sin voz, sin poder. Si intentaba exponer lo que estaba sucediendo, ¿quién la creería? Don Bernardo era un hombre respetado en la ciudad. Doña Mariana era parte de la alta sociedad. Catalina era nadie, y si intentaba hablar, probablemente simplemente la matarían, o la venderían a alguien aún peor. Y entonces, ¿quién quedaría para recordar a esos niños? ¿Quién quedaría para ser testigo de su sufrimiento? Al menos mientras Catalina estuviera viva, mientras estuviera en la casa, los niños no morían completamente sin ser presenciados. Alguien escuchaba sus llantos, alguien sabía que habían existido. Era un consuelo frío y terrible, pero era algo. Así que Catalina continuó trabajando, continuó guardando silencio, continuó llevando el peso de este conocimiento horrible, y esperaba. No sabía qué estaba esperando exactamente. Tal vez esperaba que don Bernardo o doña Mariana murieran, y que quien heredara la casa descubriera el secreto. Tal vez esperaba que algún día tuviera la oportunidad de exponer la verdad, sin ponerse en peligro a sí misma, o tal vez simplemente esperaba que algún día todo esto terminara y pudiera finalmente dejar de escuchar los gritos de niños muriendo detrás de puertas cerradas. Esa oportunidad llegaría más pronto de lo que esperaba, pero cuando llegara traería tanto revelación como peligro en medidas iguales. Capítulo 4. La muerte de la señora y la apertura del cuarto. En septiembre de 1862, doña Mariana enfermó. Comenzó con una tos que no desaparecía, luego fiebre, luego debilidad que la dejó confinada a la cama. Los médicos fueron llamados, pero no pudieron hacer mucho. La enfermedad, fuera lo que fuera, estaba consumiéndola rápidamente. Catalina cuidaba a doña Mariana durante su enfermedad, como se esperaba de ella. Llevaba comida, agua, medicinas, limpiaba la habitación y observaba mientras la mujer que había gobernado la casa con mano de hierro durante décadas se volvía cada vez más débil. En sus momentos de delirio, doña Mariana a veces murmuraba cosas, fragmentos de confesiones, de miedos. Los niños, decía, los niños llorarán, los escucho llorar. Nunca dejan de llorar. Catalina escuchaba en silencio sin comentar, pero cada palabra confirmaba sus sospechas más oscuras. Doña Mariana murió el 3 de octubre de 1862, a la edad de 62 años. Don Bernardo pareció genuinamente afectado por su muerte. Habían estado casados durante más de 40 años, y aunque su relación había sido fría en muchos sentidos, había sido una asociación duradera. El funeral fue grande, con muchas personas importantes de Oaxaca asistiendo. Doña Mariana fue enterrada en el panteón de la familia Velasco con todos los honores apropiados. Después del funeral, la casa cayó en una especie de caos organizacional. Don Bernardo, ahora de 66 años, parecía perdido sin su esposa. No parecía saber cómo manejar la casa, cómo dirigir a los sirvientes, cómo mantener el orden que doña Mariana había establecido. Y entonces, una semana después del funeral, don Bernardo llamó a Catalina a su estudio. «Necesito que encuentres algo», le dijo. «Las llaves de mi esposa». Ella tenía un juego de llaves que siempre llevaba consigo. «Necesito ese juego». «¿Qué llaves, señor?», preguntó Catalina, aunque su corazón ya estaba acelerándose porque tenía una sospecha de qué llaves quería decir.
Un juego de 3 llaves, respondió don Bernardo. Grandes, de hierro. Siempre las llevaba en una cadena. Busca en sus pertenencias. Deben estar en algún lugar de su habitación. Catalina asintió y fue a la habitación de doña Mariana. Buscó en los cajones, en los armarios, en las cajas de joyas. Y finalmente, en el fondo de un baúl, encontró el juego de llaves. 3 llaves grandes de hierro en una cadena gruesa. Las llaves del cuarto prohibido. Catalina las sostuvo en sus manos, sintiendo su peso. Durante 18 años, estas llaves habían sido el único obstáculo entre ella y la verdad de lo que estaba en ese cuarto, y ahora las tenía en sus manos. Por un momento, consideró no devolvérselas a don Bernardo. Consideró usar las llaves ella misma, abrir el cuarto, finalmente ver lo que había estado escuchando durante casi 2 décadas. Pero sabía que sería peligroso. Si don Bernardo descubría que había abierto el cuarto sin permiso, las consecuencias serían severas. Así que llevó las llaves de vuelta a don Bernardo. «Las encontré, señor», dijo, entregándolas. Don Bernardo tomó las llaves mirándolas pensativamente. «Bien, hay algo que necesito hacer, algo que mi esposa manejaba sola durante años. Pero ahora me toca a mí». Catalina esperó, sin saber si debía preguntar o simplemente retirarse. Don Bernardo pareció tomar una decisión. «Ven conmigo», le dijo. «Necesitaré tu ayuda con esto». Catalina sintió miedo elevándose en su pecho. ¿Qué quería que hiciera? Siguió a don Bernardo escaleras arriba, a través del corredor del 2.º piso, directamente hacia el cuarto prohibido. El cuarto que ella había pasado miles de veces, pero nunca había entrado. Don Bernardo se detuvo frente a la puerta, las llaves en su mano. «¿Sabes lo que hay en este cuarto, Catalina?» Catalina consideró mentir, decir que creía que era solo un almacén como siempre le habían dicho. Pero algo en el tono de don Bernardo sugería que ya sabía la verdad. «Sospecho que no es solo un almacén, señor», respondió cuidadosamente. Don Bernardo rió amargamente. «No, no lo es. Mi esposa, ella tenía ciertas creencias sobre los niños que nacían imperfectos. Creía que era una vergüenza permitirles vivir, que era mejor para todos si simplemente desaparecían». Catalina sintió náusea elevándose en su estómago, pero mantuvo su rostro neutral. «Así que cuando nacían tales niños en nuestra casa», continuó don Bernardo, «de las sirvientas, mi esposa se encargaba de ellos. Los ponía en este cuarto, y los dejaba allí hasta que la naturaleza siguiera su curso. Hasta que murieran de hambre, quería decir, hasta que murieran de sed, hasta que murieran solos en la oscuridad. ¿Y ahora, señor?», preguntó Catalina, su voz apenas un susurro. «Ahora necesito vaciar el cuarto», respondió don Bernardo. No puedo mantener esto como lo hacía mi esposa. Es hora de limpiar esto, y necesitaré tu ayuda». Don Bernardo insertó la primera llave en la primera cerradura. El mecanismo giró con un clic, luego la segunda llave en la segunda cerradura. Otro clic. Finalmente, la tercera llave en la tercera cerradura. La puerta se abrió con un crujido, revelando oscuridad dentro, y con la oscuridad vino un olor. El olor de la muerte, de descomposición, de horror indescriptible. Era un olor que Catalina había olido antes en fragmentos cuando pasaba por el corredor. Pero ahora, con la puerta abierta, era abrumador. Don Bernardo sacó un pañuelo y lo presionó contra su nariz. «Trae velas», ordenó a Catalina. «Necesitamos luz para ver qué hay adentro». Catalina, sintiendo como si estuviera en un sueño, fue a buscar velas. Cuando regresó, don Bernardo ya había dado un paso dentro del cuarto. Catalina lo siguió, levantando su vela para iluminar el espacio, y entonces vio. El cuarto no era grande, tal vez 4 metros por 4 metros. No había ventanas, no había muebles excepto una silla vieja en una esquina.
El piso era de piedra desnuda, y en el piso, dispersos por todo el cuarto, había huesos. Pequeños huesos blancos que brillaban a la luz de la vela. Cráneos infantiles, algunos no más grandes que naranjas. Costillas delicadas, fémures del tamaño de palillos. Los restos de al menos 9 niños diferentes, todos mezclados juntos, en ese espacio pequeño y horrible. Catalina sintió que sus piernas se debilitaban. Tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. «Dios mío», susurró, «Dios mío». Don Bernardo miró los restos con expresión sombría. «Sí», dijo, «esto es lo que mi esposa hizo durante años, y yo lo permití, que Dios nos perdone». Catalina miró alrededor del cuarto tratando de procesar lo que estaba viendo. Había marcas de arañazos en las paredes, pequeñas marcas de dedos donde niños desesperados habían intentado encontrar una salida. Había manchas oscuras en el piso que podrían haber sido sangre hace mucho tiempo. Y en una esquina, parcialmente escondido debajo de una pila de huesos, había algo más. Catalina se acercó sosteniendo su vela cerca. Era un pedazo de tela, una manta pequeña de bebé, podrida y manchada. Y envuelto en la manta había un cráneo pequeño, no más grande que su puño. El cráneo de un bebé que había muerto aquí, solo, en la oscuridad. Catalina sintió lágrimas corriendo por su rostro. «Los niños», susurró, «todos estos niños». «¿Cuántos?» «No lo sé», respondió don Bernardo. «Mi esposa nunca llevaba registro. Al menos 9, diría yo, basándome en los cráneos que veo. Tal vez más». «¿Por qué?», preguntó Catalina volviéndose hacia don Bernardo. «¿Por qué hacer esto? Eran solo bebés, niños inocentes. ¿Qué hicieron para merecer esto?» «Nacieron imperfectos», respondió don Bernardo con amargura. «Ese fue su crimen. Nacieron con labios hendidos, o pies deformes, o piernas torcidas. Cosas que mi esposa consideraba vergonzosas, inaceptables, así que los escondía aquí y los dejaba morir». «Usted lo sabía», acusó Catalina. «Todo este tiempo usted lo sabía». «Sí», admitió don Bernardo, «lo sabía y no hice nada para detenerlo. Soy tan culpable como mi esposa, tal vez más, porque podría haberla detenido y elegí no hacerlo». Catalina miró los huesos esparcidos por el cuarto. 9 niños. 9 vidas que habían sido robadas antes de que realmente comenzaran. 9 voces que había escuchado llorar durante años, rogando por ayuda que nunca llegó. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. Don Bernardo suspiró profundamente. «Limpiamos esto, reunimos los huesos, los enterramos apropiadamente, aunque sea demasiado tarde, y luego nunca hablamos de esto de nuevo». «¿Nunca hablar de esto?», repitió Catalina con incredulidad. «¿Después de lo que se hizo aquí? ¿Después de que 9 niños fueron asesinados?» «Qué bien haría hablar de ello», respondió don Bernardo. «Mi esposa está muerta. No puede ser castigada. Y si esta historia se hace pública, destruirá el nombre de la familia Velasco. No traerá de vuelta a esos niños. Solo causará más dolor. Pero la verdad es que cometimos un pecado terrible», interrumpió don Bernardo. «Y viviremos con ese pecado hasta que muramos. Pero no hay razón para que el mundo entero lo sepa. Ahora ayúdame a recoger estos huesos. Los enterraremos en el panteón familiar, sin marcadores, sin nombres. Al menos tendrán un descanso apropiado». Catalina quería protestar. Quería gritar que esto era injusto, que estos niños merecían que sus historias fueran conocidas, que los responsables fueran expuestos. Pero sabía que don Bernardo tenía razón en una cosa: hablar no traería de vuelta a los niños, y probablemente solo resultaría en que Catalina fuera silenciada permanentemente. Así que hizo lo que le ordenaron. Ayudó a reunir los pequeños huesos, los colocó cuidadosamente en cajas de madera, y observó mientras don Bernardo los llevaba para ser enterrados en secreto. El cuarto fue limpiado,
las paredes lavadas, el piso restregado. Se eliminó toda evidencia de lo que había ocurrido allí, y don Bernardo asumió que el secreto moriría con la limpieza, pero estaba equivocado. Capítulo 5. La verdad horrible. Después de la limpieza del cuarto, Catalina esperaba que don Bernardo mantuviera su palabra y que nunca más se hablaría del tema. Y durante varios días, parecía que así sería. Don Bernardo no mencionó el cuarto, continuó con sus asuntos como si nada hubiera sucedido. Pero Catalina no podía olvidar, no podía simplemente seguir adelante como si no hubiera visto esos pequeños huesos, como si no hubiera estado en ese cuarto horrible donde 9 niños habían muerto solos y asustados. Había una sirvienta joven en la casa llamada Elena. Tenía solo 19 años y había estado trabajando allí durante aproximadamente un año. Una noche, mientras Catalina y Elena preparaban la cena, Elena le hizo una pregunta casual. «Catalina, ¿alguna vez has escuchado algo extraño viniendo del segundo piso? A veces escucho sonidos como de niños llorando». El corazón de Catalina se detuvo. «¿Cuándo escuchaste eso?», preguntó cuidadosamente. «Oh, hace meses», respondió Elena. «Antes de que la señora Mariana muriera, pero no he escuchado nada desde entonces. Solo me preguntaba si tú también lo habías escuchado». Catalina consideró sus opciones. Podía mentir, decir que nunca había escuchado nada, o podía decir la verdad, o al menos parte de ella. «Los escuché», admitió finalmente. «Durante años. Venían del cuarto al final del corredor del segundo piso». «¿El cuarto que siempre estaba cerrado?», preguntó Elena, sus ojos ampliándose. «¿Qué había allí?». Catalina miró alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. Luego, en voz baja, le contó a Elena todo. Sobre los 18 años de escuchar sonidos, sobre las voces de niños rogando por ayuda, sobre el día en que el cuarto finalmente fue abierto y lo que encontraron adentro. Elena escuchó con horror creciente. Cuando Catalina terminó, la joven estaba pálida y temblando. «Eso es monstruoso», susurró, «completamente monstruoso. ¿Y don Bernardo simplemente enterró los huesos y pretende que nunca sucedió?». «Sí», confirmó Catalina, «y nos ha ordenado nunca hablar de ello». «Pero esto no puede quedar así», protestó Elena. «Esos niños fueron asesinados. Alguien necesita saber. Las autoridades necesitan ser informadas». «¿Y quién las informará?», preguntó Catalina. «¿Tú? ¿Yo? Somos esclavas, Elena. Nadie nos creerá sobre un hombre respetado como don Bernardo, y si intentamos hablar, probablemente simplemente nos castigarán o nos harán desaparecer». «Pero debemos intentarlo», insistió Elena. «No podemos simplemente permitir que se salga con la suya con esto». «Elena, sé que tienes buenas intenciones», dijo Catalina, «pero confía en mí cuando digo que hablar solo causará problemas para nosotras. Ya he vivido con este secreto durante 18 años. Puedo vivir con él un poco más, y tú deberías hacer lo mismo». Pero Elena era joven, idealista, y no había vivido tanto tiempo bajo el sistema que quebraba a las personas en su misión. Esa noche, después de que Catalina se fue a dormir, Elena salió de la casa. Fue a la casa del sacerdote de la iglesia local, el padre Miguel. Lo despertó de su sueño y le contó toda la historia. Sobre el cuarto prohibido, sobre los niños que habían sido encerrados allí, sobre los huesos que habían sido descubiertos. El padre Miguel quedó horrorizado. Al día siguiente confrontó a don Bernardo demandando explicaciones. Don Bernardo inicialmente negó todo. «Es una historia inventada por una sirvienta imaginativa», insistió. «No hay verdad en ella». Pero el padre Miguel no se dejaría desviar tan fácilmente. Amenazó con llevar las acusaciones a las autoridades civiles si don Bernardo no cooperaba.
Finalmente, acorralado, don Bernardo admitió la verdad. Sí, dijo, mi esposa hizo esas cosas. Encerró a niños nacidos con defectos y los dejó morir. Yo lo sabía y no hice nada para detenerla. Soy culpable de esos crímenes tanto como ella. El padre Miguel exigió ver el cuarto. Don Bernardo lo llevó allí, aunque ahora estaba vacío y limpio. Luego llevó al sacerdote al panteón familiar y mostró dónde habían sido enterrados los huesos. «Esto es abominable», dijo el padre Miguel. «Esto debe ser reportado a las autoridades. Debe haber justicia para esos niños». «Mi esposa está muerta», argumentó don Bernardo. «No puede ser juzgada ni castigada. ¿Qué bien haría exponer esto públicamente?» «El bien de la verdad», respondió el padre Miguel. «El bien de asegurar que tales atrocidades nunca sucedan de nuevo. El bien de honrar la memoria de esos niños inocentes». Esa noche, el padre Miguel escribió un informe detallado de lo que había aprendido y lo envió a las autoridades en la Ciudad de México. También lo compartió con otros líderes de la iglesia en Oaxaca. La noticia se difundió rápidamente. Dentro de días, toda la ciudad de Oaxaca estaba hablando del escándalo de la familia Velasco, sobre la mujer que había encerrado a niños con defectos y los había dejado morir, sobre el esposo que lo había sabido y no había hecho nada. Don Bernardo se convirtió en un paria social. Sus negocios sufrieron. Sus amigos lo abandonaron. Enfrentaba la posibilidad de cargos criminales, aunque los abogados argumentaban que era difícil procesar a alguien por crímenes cometidos principalmente por su esposa ya fallecida. Y en medio de todo esto, don Bernardo culpó a una persona: Catalina. «Fuiste tú quien le contó a Elena», la acusó cuando la llamó a su estudio días después de que el escándalo se hiciera público. «Le contaste sobre el cuarto, y ella se lo contó al sacerdote. Todo esto es tu culpa». «Señor, yo solo le dije la verdad cuando me preguntó», respondió Catalina. «No le dije que fuera al sacerdote. Esa fue su decisión. Deberías haber mantenido la boca cerrada», gritó don Bernardo. «Te ordené nunca hablar de esto, y desobedeciste». «Los niños merecían que su historia fuera conocida», respondió Catalina con valentía que no sabía que poseía. «Merecían justicia, incluso si llegó demasiado tarde». «¿Justicia?», rió don Bernardo amargamente. «¿Sabes lo que pasará ahora? No solo seré arruinado yo, toda mi familia lo será. El nombre Velasco será sinónimo de horror por generaciones, y todo porque no pudiste mantener un secreto». «El secreto no era mío para guardar», respondió Catalina. «Esos niños eran reales. Sus muertes fueron reales, y fingir que nunca sucedieron habría sido otro crimen». Don Bernardo miró a Catalina con odio puro en sus ojos. «Sal de mi vista», dijo finalmente, «antes de que haga algo de lo que me arrepienta». Catalina salió del estudio, sintiendo tanto miedo como extraña liberación. La verdad finalmente había salido. Después de 18 años de silencio forzado, el secreto del cuarto prohibido era público, pero su sensación de liberación no duraría mucho, porque don Bernardo, enfrentando la ruina y la vergüenza, estaba a punto de tomar medidas desesperadas, y Catalina, la testigo principal de sus crímenes, se convertiría en su objetivo. Capítulo 6. El desaparecimiento de Catalina. Los días después de que el escándalo se hiciera público fueron caóticos en la casa Velasco. Periodistas llegaban a la puerta demandando entrevistas. Autoridades querían hacer preguntas. Vecinos y antiguos amigos pasaban por la casa, algunos con simpatía, pero la mayoría con morbo y curiosidad. Don Bernardo se volvió cada vez más paranoico y errático. Bebía en exceso, gritaba a los sirvientes, se encerraba en su estudio durante horas. Catalina intentaba mantenerse fuera de su camino tanto como fuera posible, pero era difícil, dado que aún era responsable de mantener la casa funcionando. Elena,
Sintiéndose culpable por el caos que había desatado, intentó disculparse con Catalina. «Lo siento», dijo. «No sabía que causaría tanto problema. Solo quería hacer lo correcto». «Hiciste lo correcto», aseguró Catalina a la joven. «Esos niños merecían que su historia fuera conocida. No te arrepientas de haberla contado». Pero privadamente, Catalina estaba cada vez más preocupada. Podía ver el odio en los ojos de don Bernardo cuando la miraba. Podía sentir que algo malo estaba por venir. 3 días después de que el escándalo se hiciera público, un investigador del gobierno llegó a la casa para entrevistar a los sirvientes. Quería escuchar de primera mano sobre lo que habían visto y escuchado. Catalina fue una de las primeras en ser entrevistada. Le contó toda su historia al investigador. Los 18 años de escuchar sonidos del cuarto prohibido, las veces que había intentado preguntar y había sido silenciada con amenazas, el día en que el cuarto finalmente fue abierto y los huesos fueron descubiertos. El investigador tomó notas cuidadosas. «Usted es una testigo clave», le dijo. «Su testimonio será importante si procedemos con cargos contra don Bernardo Velasco». Esa noche, don Bernardo llamó a Catalina a su estudio una vez más. «Escuché que hablaste con el investigador», dijo, su voz peligrosamente calmada. «Le contaste todo». «Me preguntó sobre lo que había visto y escuchado», respondió Catalina. «Le dije la verdad». «La verdad», repitió don Bernardo. «Catalina, ¿tienes idea de lo que tu verdad ha hecho? Has destruido a mi familia, has arruinado mi reputación y ahora estás cooperando con aquellos que quieren verme en prisión». «Usted se destruyó a sí mismo», respondió Catalina, «al permitir que esos niños fueran asesinados, al mantener el secreto durante años. Yo solo soy la persona que finalmente dijo lo que todos deberían haber sabido desde el principio». «¡Eres una traidora!», escupió don Bernardo. «Y los traidores no merecen misericordia». Catalina sintió miedo frío corriendo por su espina. «¿Qué está diciendo?». «Estoy diciendo que creo que has sobrevivido tu utilidad en esta casa», respondió don Bernardo. «De hecho, creo que sería mejor para todos si simplemente desaparecieras». «No puede amenazarme», dijo Catalina, tratando de sonar valiente aunque su voz temblaba. «Las autoridades saben sobre mí. Si algo me pasa, sospecharán». «Oh, no te pasará nada aquí», dijo don Bernardo con una sonrisa fría. «Pero sabes, he estado pensando. Tengo contactos en otras regiones, familias que necesitan trabajadores. Tal vez debería ser transferida esta noche a un lugar muy, muy lejos de Oaxaca». «No puede venderme», protestó Catalina. «Soy una testigo en una investigación activa». «¿Quién dijo algo sobre venderte?», respondió don Bernardo. «Solo te estoy transfiriendo a otra casa. Es completamente legal. Y para cuando las autoridades noten que te has ido, estarás a días de viaje de aquí, en un lugar donde nadie te conoce, donde nadie escuchará tus historias sobre cuartos prohibidos y niños muertos». Catalina se dio cuenta con horror de que don Bernardo lo decía en serio. Iba a deshacerse de ella, enviándola lejos, donde no podría testificar, donde no podría causar más problemas. «Por favor», dijo Catalina, «no haga esto. Solo dije la verdad». «Y esa verdad ha costado todo», respondió don Bernardo. «Ahora vete. Tienes 1 hora para reunir tus pertenencias. Una carreta te estará esperando». Catalina corrió de vuelta a su cuarto, su mente corriendo. Tenía que escapar. Tenía que llegar a las autoridades, decirles lo que estaba pasando. Pero la casa estaba vigilada. Don Bernardo tenía hombres apostados en las puertas. Elena entró corriendo al cuarto. «Escuché lo que pasó», dijo. «Tienes que huir». «No puedo», respondió Catalina. «Hay guardias, no hay forma de salir». «Entonces escóndete», urgió Elena. «Escóndete hasta que lleguen las autoridades mañana. No dejes que te lleven».
Pero antes de que Catalina pudiera responder, dos hombres grandes entraron al cuarto. Eran hombres que Catalina no reconocía, no sirvientes regulares de la casa. «¿Eres Catalina Núñez?», dijo uno de ellos. No era una pregunta. «Sí», respondió Catalina. «Ven con nosotros», ordenó el hombre. «No», dijo Catalina, retrocediendo. «No iré». Los hombres se acercaron. Elena intentó interponerse. «¡Déjenla en paz!», gritó. Uno de los hombres empujó a Elena a un lado. El otro agarró a Catalina por el brazo, apretando dolorosamente. «Puedes venir pacíficamente o podemos forzarte», dijo. «Tú decides». Catalina luchó, pero era inútil. Los hombres eran mucho más fuertes. La arrastraron fuera del cuarto, a través de la casa, hacia la puerta trasera donde una carreta cubierta estaba esperando. «¡Ayuda!», gritó Catalina. «¡Alguien ayúdeme!». Pero los otros sirvientes solo observaban en silencio, demasiado asustados para intervenir, y los guardias en las puertas habían sido pagados para ignorar lo que estaba sucediendo. Catalina fue arrojada dentro de la carreta cubierta. La puerta trasera fue cerrada con llave, y entonces la carreta comenzó a moverse, alejándose de la casa Velasco, alejándose de Oaxaca, hacia un destino desconocido. Catalina golpeó las paredes de la carreta gritando, rogando que alguien la escuchara. Pero nadie vino. La carreta viajó durante horas. Eventualmente, exhausta, Catalina colapsó en el piso, llorando. No sabía a dónde la estaban llevando. No sabía qué pasaría con ella. Solo sabía que don Bernardo había cumplido su amenaza. La estaba haciendo desaparecer, eliminando a la testigo principal de sus crímenes. La carreta se detuvo finalmente en medio de la noche en algún lugar en el campo. Los hombres abrieron la puerta trasera. «¡Sal!», ordenaron. Catalina salió, temblando. Miró alrededor. Estaban en medio de la nada, sin casas a la vista, sin pueblos, solo tierra vacía bajo un cielo lleno de estrellas. «¿Dónde estamos?», preguntó Catalina. Los hombres no respondieron. Simplemente la miraron con expresiones sin emoción. Y entonces Catalina entendió. No la estaban llevando a otra casa. No la estaban transfiriendo a otra familia. La iban a matar, aquí, en medio de la nada, donde nadie la encontraría, donde no habría testigo de su asesinato excepto las estrellas. «Por favor», rogó Catalina, «por favor, no hagan esto. Solo dije la verdad. Esos niños merecían...». Uno de los hombres sacó un cuchillo. Y la oscuridad de esa noche en octubre de 1862 se tragó los últimos momentos de la vida de Catalina Núñez. Epílogo. El legado del cuarto sellado. Al día siguiente, cuando las autoridades llegaron a la casa Velasco para continuar su investigación, Catalina Núñez había desaparecido. Elena les contó lo que había visto, los hombres que habían venido, cómo habían arrastrado a Catalina, la carreta que se la había llevado. Pero no sabía a dónde había sido llevada. Las autoridades confrontaron a don Bernardo, quien insistió en que había simplemente transferido a Catalina a otra propiedad. «Tengo ese derecho», argumentó. «Es mi trabajadora. Puedo moverla donde quiera». «Excepto que es una testigo clave en una investigación criminal», respondieron las autoridades. «Interferir con una testigo es un delito serio». Pero sin evidencia de que algo más siniestro había ocurrido, las autoridades no podían hacer mucho. Intentaron rastrear a Catalina, enviando investigadores a varias propiedades donde don Bernardo tenía conexiones. Pero no encontraron rastro de ella. Era como si Catalina Núñez simplemente hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Sin el testimonio de Catalina, el caso contra don Bernardo se debilitó. Aunque era claro que crímenes horribles habían sido cometidos, probar la culpabilidad específica de don Bernardo sin su testigo principal era difícil. Don Bernardo nunca fue formalmente acusado,
pero el daño a su reputación era irreparable. Murió 3 años después, en 1865, un hombre arruinado y odiado, viviendo solo en su casa grande y vacía. La casa misma eventualmente fue vendida. Los nuevos dueños la remodelaron completamente, sellando el cuarto infame con ladrillos, como si al hacerlo invisible pudieran borrar la historia de lo que había sucedido allí. Pero la historia no murió. Elena, la joven sirvienta que había sido la primera en hablar, vivió hasta los 80 años. Y durante toda su vida contó la historia de Catalina y del cuarto prohibido. Catalina escuchó durante 18 años, contaba Elena. 18 años de escuchar niños muriendo detrás de esa puerta. Y cuando finalmente salió la verdad, cuando finalmente testificó, la hicieron desaparecer. Nunca fue encontrada, pero su historia debe ser recordada. Esos 9 niños deben ser recordados. Y Catalina, quien tuvo el coraje de hablar, debe ser recordada. En 1920, un historiador investigando la era post-independencia en Oaxaca descubrió registros del escándalo de 1862. Escribió un artículo detallado sobre el caso basándose en entrevistas con Elena, entonces de 77 años, y en documentos de la Iglesia y del gobierno. El caso de la Hacienda Velasco, escribió, representa uno de los ejemplos más extremos de crueldad durante la era de las haciendas. Doña Mariana Velasco, motivada por vergüenza sobre niños nacidos con discapacidades físicas, sistemáticamente encerraba a estos niños en un cuarto y los dejaba morir de hambre y abandono. Al menos 9 niños murieron de esta manera. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz, la testigo principal, una mujer llamada Catalina Núñez, desapareció en circunstancias sospechosas. Su cuerpo nunca fue encontrado. Es casi seguro que fue asesinada para silenciarla. En 1985, la vieja Casa Velasco fue finalmente demolida para dar paso a un edificio moderno. Durante la demolición, los trabajadores derribaron el muro de ladrillos que había sellado el cuarto infame. Detrás del muro encontraron algo que los registros históricos no habían mencionado. Grabado en una de las paredes de piedra apenas visible, estaban palabras rayadas en la piedra. Palabras escritas con lo que parecía ser un clavo o una piedra afilada. Palabras escritas por manos pequeñas. «Ayuda», decían las palabras. «Por favor, ayuda, tengo miedo». Y debajo de esas palabras otro mensaje, escrito en letra más reciente pero aún vieja. «Aquí murieron 9 niños. Que Dios tenga misericordia de sus almas y castigue a aquellos que los mataron». Los expertos que examinaron la inscripción más reciente especularon que podría haber sido escrita por Catalina misma en algún momento después de que el cuarto fue abierto, pero antes de su desaparición. Un último testimonio, grabado en piedra, asegurándose de que la verdad no pudiera ser completamente borrada. Hoy, el sitio donde alguna vez estuvo la Casa Velasco es un edificio de apartamentos moderno. Pero hay una placa en el exterior, colocada por el gobierno de Oaxaca en 2012, conmemorando lo que sucedió allí. La placa lee: «En este sitio estuvo la Hacienda Velasco, donde entre 1844 y 1862 al menos 9 niños nacidos con discapacidades fueron encerrados en un cuarto sellado y dejados morir». Catalina Núñez, una trabajadora doméstica, escuchó sus gritos durante 18 años, pero fue forzada al silencio bajo amenaza de violencia. Cuando finalmente testificó sobre estos crímenes en 1862, desapareció y nunca fue encontrada. Esta placa honra la memoria de esos 9 niños sin nombre y de Catalina Núñez, quien tuvo el coraje de hablar por ellos. Que nunca olvidemos que el silencio frente a la injusticia nos hace cómplices y que aquellos que hablan la verdad a menudo pagan el precio más alto.
El caso continúa siendo estudiado por historiadores como un ejemplo extremo de la intersección entre el capacitismo, el sistema de haciendas y el silenciamiento de testigos. Y la historia de Catalina es contada como un recordatorio de que incluso aquellos sin poder, sin voz, sin derechos, pueden elegir testificar por la verdad, aunque les cueste todo. El cuarto que nunca se abría finalmente fue abierto. Los secretos que contenía finalmente fueron revelados, pero el costo de esa revelación fue alto. 9 niños muertos, una mujer desaparecida y una mancha en la historia que nunca puede ser completamente lavada. Si te gustó esta historia y quieres conocer más casos reales de crímenes ocultos tras puertas cerradas, de testigos que desaparecieron después de hablar y de verdades que fueron reveladas demasiado tarde, suscríbete y activa la campanita. Cada semana traemos historias documentadas que revelan las realidades ocultas del pasado y nos recuerdan por qué el silencio frente a la injusticia es complicidad. La historia de Catalina Núñez nos enseña que escuchar el sufrimiento y no poder detenerlo es su propia forma de tortura, que hablar la verdad puede costar todo, y que algunos crímenes son tan horribles que la historia debe recordarlos para que nunca se repitan. Comparte esta historia. Recuerda los nombres de esos 9 niños sin nombre. Recuerda a Catalina, quien habló por ellos. Y honra su memoria asegurándote de que cuando escuches algo que sabes que está mal, encuentres el coraje para hablar, para no ser cómplice del silencio que permite que continúe la crueldad.